Buenas tardes. En 1898, un destacamento español resiste durante 337 días bajo el asedio de los revolucionarios filipinos. Además del enemigo, la malaria y la incertidumbre minan la moral de la tropa. Para poder comprender por qué se llegó hasta aquí, hoy está con nosotros de nuevo el general Bataller, el cual nos va a dar una conferencia desde los primeros a los últimos de Filipinas. Os dejo con él. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Buenas tardes, les voy a presentar la conferencia de los primeros a los últimos de Filipinas. Para que alguien que vive en España y en el siglo XXI comprenda lo que pasó en la iglesia de Valer en 1898-99, hay que trasladarse en el tiempo, pues de ello ocurrió hace 123 años. En el espacio se encontraba al otro lado del globo, Filipinas, y en el momento histórico de España. Era el fin, la decadencia del Imperio Español. Respecto al traslado en el tiempo, las Islas Filipinas es un territorio muy diferente al de España, tanto por la vegetación, el clima, las costumbres, etc. Y en cuanto al momento histórico, efectivamente, habíamos pasado desde que en 1580, 1640, con la adhesión de Portugal al Imperio Español, este abarcaba prácticamente casi todo Estados Unidos, casi toda Sudamérica, Hispanoamérica, Filipinas, gran parte de Europa y algunas partes de África, por lo que he dicho antes de que Portugal pertenecía también al Imperio Español, y por supuesto lo de Filipinas. España pasó, por lo tanto, de ser el mayor imperio del mundo en 1898 a ser la máxima decadencia, pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas. En plena guerra es cuando nuestros héroes de los últimos de Filipinas estuvieron sitiados en la iglesia de Valer. Me he basado como fuentes bibliográficas en varios libros, pero sobre todo en el que escribió, el sitio de Valer que escribió Saturnino Martín Cerezo, que era el teniente que mandaba la guarnición después de que murió el capitán. También la que escribió el fraile, que también estuvo allí al final, Félix Minaya, Los últimos de Filipinas. Una recopilación que hicieron Miguel Leiva y Miguel Ángel López del mito y realidad del sitio de Valer, y una publicación que hizo también Susaeta de los Filipinas, que es un álbum ilustrado donde vienen muchas fotos. He dividido la conferencia en 11 partes. La primera, hablaré de los primeros de Filipinas, Magallanes, Elcano, Legazpi. La segunda, el desastroso siglo XIX, que empezó con el desastre de Trafalgar en 1805 y acabó con la guerra hispano-USA en 1899. Pasaremos a continuación a la gesta de Valer en el capítulo 3, los antecedentes, antes del asedio, el asedio propiamente dicho de la iglesia de Valer en el capítulo 4, los nuevos enemigos que aparecieron, el beriberi y el hambre, en el quinto, el fin del asedio, en el cual salieron como héroes, no se fueron tratados como prisioneros, sino como amigos, por orden del presidente de Filipinas. El capítulo 7 será ya, entraremos en el año 2019, cuando tuve la suerte y el honor de viajar a Filipinas con descendientes de los últimos de Filipinas, y empezamos a ver primero las huellas de España en Manila y luego ya el viaje a Valer. Vino en el capítulo 9, lo veremos, el momento emocionante de entrar dentro de la iglesia de Valer y hacer una comparativa de cómo es la iglesia ahora respecto a cómo era entonces. Vendrá después un ya penúltimo capítulo, el 10, que será el acto de la amistad duradera, una amistad que ha promovido Filipinas, en que los descendientes de ambos bandos veremos cómo se abrazan. Y por último, ya la despedida. Emocionados nos fuimos de Valer, con alocuciones del Ministerio de Defensa filipino y del embajador español, recepción en el ayuntamiento,
Nos sorprendieron también con un baño en una cala tropical y por la noche con un festival de música. Empezamos con el capítulo primero para hablar un poco de los primeros que fueron a Filipinas, que fueron Magallanes en 1521, al que le acompañaba entre otros Elcano, que fue el que sobrevivió y dio la vuelta al mundo, y más tarde fue Legazpi ya a acabar de conquistar las islas en 1564. La expedición de Magallanes descubrió no solamente Filipinas, sino Carolinas, Marianas, las islas que había próximas, cuando iba en busca de las Islas de las Especias. Tras su muerte en combate y la pérdida de 4 de las 5 naves que iniciaron la ruta, Elcano siguió con la nave Victoria y completó la vuelta al mundo por primera vez en la historia, llegando a Sanlúcar, donde habían partido tan solo 18 supervivientes tras 3 años de penurias, combates y enfermedades. La vuelta, como ya he dicho, empezó en Sanlúcar el 9 de 1522. Perdón, eso fue la llegada. La salida fue el 20 del 9 de 1519. Siguieron una ruta hacia el oeste, bordeando las Américas. Aquí Magallanes descubrió un estrecho al que se le puso el Estrecho de Magallanes como nombre. Siguieron y por fin, siguiendo siempre rumbo al oeste, encontraron las islas Filipinas, que eran desconocidas totalmente, Marianas, Carolinas y demás, y por fin llegaron. Allí murió, como he dicho al principio, murió Magallanes y continuó Elcano, que llenó el barco de especias en las Molucas, tiró de donde estaba esta isla, que es donde estaban las especias, y ya continuó la ruta siguiendo otra vez hacia el oeste. En esta ocasión, arriesgándose a bordear África, que estaba dominada en aquel momento por los portugueses. Se aisló un poco de la costa y logró por fin llegar, después de pasar por Cabo Verde, llegar de nuevo a Sanlúcar el 9 de noviembre de 1522, 3 años después. Magallanes, por lo tanto, fue el primero que descubrió Filipinas. No solamente Filipinas, cuyo nombre viene del rey Felipe II, sino que también las Marianas. Primero le pusieron Isla de los Ladrones porque allí le robaron a Magallanes varios objetos cuando desembarcó. Después de las velas se lo puso Legazpi porque cuando se acercó aparecieron muchos barcas con velas, cientos y cientos por lo visto, y al final en honor a la reina Mariana de Austria se le puso las Islas Marianas. Del mismo modo, las otras islas que están en perpendicular tuvieron varios nombres, de las Hermanas, Hombres Pintados, de los Jardines, y al final, en honor al emperador Carlos II, se le puso Carolinas. Las Islas Filipinas son un conjunto de 7.107 islas, 14.000 realmente si contamos los islotes. De ellas, las habitadas son unas 1.000 y solamente 19 tienen más de 600 kilómetros cuadrados. Luzón, que es esta que estamos viendo aquí, esta más grande, es la más grande con 104.700 kilómetros cuadrados. Y aquí es donde está la iglesia de Valer. Imágenes de Filipinas, muy bonitas, las islas. Imágenes de las islas que fueron en su día españolas, del Imperio Español, las Marianas, las Carolinas, Palaos, que está un poco más para abajo. En el lugar donde desembarcó Magallanes, en Mactán, y donde murió, hay un monumento en honor suyo, como donde figura una placa que dice que aquí este fue el descubridor de las Islas Filipinas en 1521 y que luchó combatiendo contra su héroe filipino Lapu Lapu, que también tiene aquí una estatua al lado de la de Magallanes. Después ya fue a hacerse cargo de las islas Legazpi, que fundó primero Cebú y después Manila en 1522. Le acompañaba siempre el fraile Andrés de Urdaneta, que antes fue cosmógrafo y famoso marino.
Entre ambos, pues prácticamente fueron los que uno conquistó con la espada y el otro con la cruz evangelizó todas las islas filipinas, o la mayor parte de ellas. Como he dicho, Urdaneta, además de fraile agustino, fue un prestigioso cosmógrafo que encontró la ruta de tornoviaje, ya lo veremos de qué va esto, entre Manila y Acapulco, Nueva España. Gracias al esfuerzo de los misioneros de todas las órdenes religiosas, hoy Filipinas es el único país asiático de mayoría católica. En la iglesia de San Agustín se encuentra la tumba de Legazpi. Tuve la suerte de poder hacerme esta fotografía en la tumba del que fue tan famoso por la conquista de todas las Filipinas. La evangelización fue continua, convirtiéndose al catolicismo la mayoría de los indígenas. Luego vinieron la construcción de iglesias, de catedrales. Algunas de estas iglesias son ahora mismo patrimonio de la UNESCO, como la de Miagao, San Agustín, Santa María, la que está en Paraguay. También resaltar que la primera universidad, que se llamó de Santo Tomás de Aquino, con sede en Manila, fue fundada en 1611 por el arzobispo español Miguel de Benavides y es la más antigua de Asia. Filipinas, como estaba más cerca de América, de las Américas, que lo que es de España, de la península, pasó a pertenecer, junto con Carolinas y Marianas, a Nueva España, al virreinado de Nueva España. De ahí que desde Manila se hacía un galeón que enlazaba Manila con Acapulco, pero la vuelta, cuando volvían, lo hacían más al norte, lo que se llamó el tornaviaje, por motivos del vientos y demás, que lo descubrió esto el famoso cosmógrafo que he citado antes. Ya desde aquí iban, desde Acapulco por tierra, otra vez al mar, cruzaban y ya se enlazaban con las flotas de las Indias que iban desde Acapulco hasta Cádiz. A partir de 1821 se concedió la independencia de México y la ruta Cádiz-Manila, por el Cabo de Buena Esperanza, bordeaba toda África. Ya no iban, lógicamente, a Nuevo México, que ya no pertenecía a España, y tenían que dar esta vuelta que duraba unos 6 meses aproximadamente entre Cádiz y Manila. Afortunadamente, con el tiempo se abrió el canal de Suez y entonces ya el viaje se acortó prácticamente a 1 mes. Esta es la ruta que siguieron nuestros héroes de los últimos de Filipinas, de la gesta de Valer, que hablaremos después. En aquella época, en Filipinas, pues había, como es lógico, aquí una muestra de periódicos que se editaban por las islas, lógicamente en español, porque era el idioma oficial, y monedas, sellos, etc.